Pero ¿qué implica realizar este juicio? ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo se debe solicitar? ¿Está en esta situación quizás? Si es así, ponga mucha atención, porque ahora le vamos a explicar qué es el juicio de partición y cómo debe realizarlo. ¿Se acordaba de alguno de estos casos? Todos ellos, o la mayoría, la gran mayoría, terminó en un juicio de partición. Y para hablar de qué es lo que es el juicio de partición, cuáles son las etapas, los costos, etcétera, todo lo que adelantaba Paulina, ya estamos en el estudio con el abogado Dorian Valdés de Pablo, juez, árbitro, partidor y cofundador de Vendaya.cl. Bienvenido, Dorian. Muchísimas gracias por venir. Dije mal el nombre, Vendaya. Vendaya, de vender. Vendaya. Sí, de Vendaya. Exactamente, todo junto. Partamos entonces. Es un honor para nosotros tener un juez partidor acá en el estudio porque es una materia muy recurrente. ¿Qué es el juicio de partición? Bueno, el juicio de partición es cuando ya las partes no se lograron poner de acuerdo, ¿cierto? Para hacer una partición, liquidar todos los conjuntos de bienes que forman parte, ¿cierto?, de esta comunidad. O sea, lo primero tenemos una comunidad de bienes, que puede ser una comunidad hereditaria, puede ser, también lo hablábamos, en caso de la sociedad conyugal, ¿cierto? Claro, cuando se disuelve el matrimonio queda vigente, ¿cierto?, una comunidad, ¿cierto?, que las partes generalmente, los excónyuges, no parten, digamos, y hay que liquidarla. Y la única forma de hacerlo es a través también de un juicio de partición. O sea, podemos llegar por herencia o por sociedad conyugal. Exactamente. Esos son como los casos más comunes, más típicos. Sí. Hay otros más, ¿cierto? No estamos de acuerdo en vender, no estamos de acuerdo en la forma de repartirnos y iniciamos entonces un juicio de partición. Exactamente. Se inicia el juicio de partición con el objeto de que sea un juez árbitro, ¿cierto?, el que determine la forma en que se va a liquidar estos bienes y la manera en cómo se van a distribuir conforme lo establece la ley, porque aquí siendo heredero ya cada uno le corresponde la cuota que por ley tiene. Exacto, o sea, el juez partidor va a ir a aplicar la ley, no es que vaya a hacer otra cosa o vaya a ejecutar un acuerdo de las partes, sino que es lo que la ley dispone. Exactamente, y como dicen los abogados, ahí hay que distinguir si son herencias, digamos, testadas, ¿cierto? Ahí el juez va a tener que dar cumplimiento a lo que diga el testamento, y si es intestada, bueno, se rige por las normas, ¿cierto?, de prelación que establece nuestro Código Civil. Sigamos. Requisitos. ¿Debo tener abogado en un juicio de partición? Sí, hay que tener abogado porque para iniciar este procedimiento es necesario que en este caso el comunero, el que forma parte de esta comunidad, inicie la solicitud de designación de juez árbitro, que es un trámite que se hace ante el Tribunal Civil, que es legalmente competente, ¿cierto? Pide la solicitud de designación y le solicita al tribunal que cite a las partes de un comparendo para efecto de designar un juez árbitro. Este abogado puede ser, si son, porque en uno de los casos eran 20 y tantos herederos, el abogado puede representar a 10, a 5, a 1 y basta con esa presentación. Sí, claro, puede ser, generalmente se actúa con un mandatario común, como se llama, cuando son varios los comuneros se suele, digamos, utilizar. Si es una herencia, obviamente tiene que estar hecha la posesión efectiva. Recordemos que la posesión efectiva es aquella resolución judicial o administrativa, ¿cierto?, que le reconoce la calidad de heredero. Y con eso yo voy al tribunal y digo al Tribunal Civil, designe a un juez árbitro para que conozca esta partición. O sea, si miráramos de abajo hacia arriba, debo ser heredero, lo que lo compruebo a través de la presentación de la posesión efectiva. Exacto. Y a través, representándome mis intereses a través de un abogado. Exactamente. Perfecto. Seguimos. Cumplimos con los requisitos. Se ingresa la demanda, que ya lo adelantó, a los tribunales civiles y debo notificar a todos los herederos. A todos los intervinientes. Si el tribunal va a ordenar que va a fijar un comparendo, ¿cierto?, para un día y hora determinado. El que pide la partición obviamente tiene que notificar al resto de los herederos y una vez ya notificado se hace la famosa audiencia, ¿cierto?, que el trámite siguiente, ¿cierto?, en el cual el tribunal va a designar a un juez árbitro. Esta audiencia, la primera audiencia que es en el tribunal, que es para la designación del juez árbitro, las partes pueden designarlo de común acuerdo y si no hay acuerdo lo designa el juez. Exactamente. La regla general es que lo designa el juez porque no van a la audiencia todas las partes. Y el juez no le queda otra que designar al juez que forma parte de una nómina, ¿cierto?, de jueces árbitros que elaboran todas las cortes de apelaciones del país, ¿cierto? Y dentro de esa nómina el juez civil nombra al juez árbitro. Es importante recalcar acá, porque me toca en la práctica ver que desconfían a veces de la designación del juez árbitro. Entonces, lo que tú dices es muy importante, que es una nómina, son terceros absolutamente imparciales, no son designados por una de las partes en contraposición de las otras. No. Y de hecho esto se cambió, porque hace como 6 años se estableció esta famosa nómina que tiene que existir para efecto que haya mayor transparencia, porque antiguamente había muchos
jueces árbitros que se repetían el plato un poquito en muchos Tenía tribunales. gente de su confianza. Entonces, muchos colegas que reclamaron que esto tiene que ser de otra manera, hasta que al final se hizo una nómina y todos los que quieren, en el fondo, ser juez árbitro y llegar a conocer y resolver una partición, tienen que estar dentro de esta nómina. De esta nómina. Designado el juez árbitro, acepta el encargo. ¿Dura 2 años en el cargo? Sí, eso es súper importante, porque a partir de la aceptación del cargo del juez árbitro, empieza a regir el plazo de los 2 años, que es un plazo legal, está establecido en la ley, ¿cierto? Para efecto de llevar a cabo esta partición. ¿Ah? O sea, este es el plazo que le otorga la ley para liquidar y repartir los bienes. Exactamente. Si dentro de ese plazo no alcanzara a hacer la partición, ocurre mucho que hay particiones que son bien complejas, con muchos bienes, activos, etcétera. Las partes pueden prorrogarle el plazo al juez árbitro por el plazo que estimen pertinente, pero tienen que estar todos de acuerdo. Basta que uno se niegue y empezamos de nuevo, hay que volver a hacer nuevamente el trámite, designar a otro juez árbitro para que siga conociendo la partición en el estado en que se encontraba, hasta donde avanzó el juez anterior. Generalmente nos encontramos en el programa con trabas acá, en la notificación de los herederos. A veces desconocen, les falta uno que no saben dónde están, hay uno que se fue fuera del país. ¿Eso impide continuar con la tramitación? No, bueno, ahí habría que ver las normas ahí de si hay personas que están en una situación de difícil, digamos, notificación. Se podría notificar eventualmente por aviso a aquellos que no están, digamos, no tienen domicilio conocido. Ahí, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, se pide la notificación por aviso para efecto de poder llevar a cabo la audiencia, que es lo más importante. Antes de llegar acá, que ya es la parte final, ¿qué pasa si alguno de los herederos está haciendo uso de un bien común? A partir de ese minuto se empiezan a cobrar los arriendos, termina el uso gratuito. No, bueno, esa es una materia que conoce también el juez árbitro. Una vez que ya ha aceptado el cargo y se inicia el procedimiento, cualquiera de las partes que no esté usando de la propiedad y haya un comunero que efectivamente está usando, lleva mucho tiempo sin rendir cuenta de los arriendos, en fin, ahí nace el derecho de cualquiera de los comuneros a pedir que se termine, que se ponga término al cese del uso y goce gratuito que está haciendo uno de los comuneros. Entonces, se dicta la resolución y esa resolución tiene efectos hacia el futuro. ¿Ah? Perfecto. Jamás hacia atrás. Eso también hay que entenderlo. Que es del minuto que sale la resolución hacia adelante. El futuro, exactamente. Ya. Después hay ciertas cosas que hay que tomar en consideración. Todos los costos que van involucrados. Aquí pueden haber tasaciones, publicaciones y principalmente también los honorarios del juez. Exactamente. Aquí, en este momento, cuando el juez árbitro acepta el encargo, va a dictar otra resolución que se llama Constitución del Compromiso, en donde él acepta el encargo y va a fijar fecha para un día determinado para llevar a cabo el primer comparendo del juicio arbitral, que es el más importante porque en este se van a fijar las bases del procedimiento, o sea, las normas bajo las cuales se va a seguir todo se va a tramitar el juez. Y dentro de ese comparendo, una de las cláusulas, digamos, típicas que tienen que ir van los honorarios del juez árbitro. Ahora, eso es importante señalar que los honorarios los fija el juez, pero no es que se vayan a pagar esos honorarios. Esa fijación de honorarios es una propuesta en el fondo, y que después tiene que ser ratificado ya en la etapa final, que es la sentencia. Exacto. Hemos tratado muchas veces el tema de a lo que la gente le teme en el juicio de partición, es a llegar al final y la imposibilidad de acuerdo, la imposibilidad de venta porque no se presentan postores. Las subastas, las famosas subastas que la ley autoriza a ir rebajando los precios. Sí. Si podemos hablar y explicar un poquito cómo va funcionando eso, que tampoco es antojadizo, la ley lo regula. No, exactamente. Bueno, aquí en este procedimiento rige el principio de autonomía de la voluntad, que significa que siempre el juez árbitro tiene que hacer la partición de acuerdo a cómo lo establecen las partes. Habiendo acuerdo entre las partes, el juez árbitro no puede ir en contra de lo que establecen las partes. O sea, puede venderla a uno de los herederos, se la pueden vender, a un tercero. Uno de los herederos puede comprarle los derechos al resto, se pueden adjudicar, en fin. No habiendo acuerdo, que yo te diría que es la generalidad de los casos, el árbitro va a tener que liquidar los bienes. Y esta liquidación puede ser a través de una venta directa o ya un remate en pública subasta, como lo conocemos todos. Y en ese caso se fijan unas bases de remate que son parecidas a las bases de remate de los juicios ejecutivos, pero no son iguales, tienen ciertas particularidades. Y que tiene costos involucrados. Claro, no, y en esas bases se fijan en el fondo que se va a rematar, el día que se va a rematar, las publicaciones legales, en fin, es como un remate, digamos, como cualquier otro. Perfecto. Y la sentencia final puede ser la distribución o liquidación, adjudicación, o puede ser este remate que finalmente termina repartiendo lo producido. Exacto. Yo te diría que en general la mayoría de las particiones que son chiquititas, que son una, a lo más 2 propiedades, no llegan a la sentencia, porque en el fondo el juez árbitro remata, liquida
y va a citar a las partes un comparendo extraordinario para decirles, mire, esto es lo que se liquidó el bien, esto es lo que le corresponde a cada cual, estos son los gastos que hay que deducir, y si se lo aprueban, se prescinde de la sentencia en el fondo y se Termina lleva a el cabo juicio. la distribución de esa manera. ¿Ah? Perfecto. La sentencia es cuando ya hay conflictos ya más jurídicos, O son demasiados los herederos, es imposible más producir. bienes, generalmente no quieren que se vendan o que se rematen porque pueden perder, prefieren adjudicarse, entonces eso de ahí termina con una sentencia. Agradecer, no nos resta más que agradecer infinitamente, porque es un tema, tal como lo decíamos en la introducción, lo decía Paulina, un tema muy recurrente que tiene miles de aristas. Hemos dado una repasada general, pero sin duda que lo vamos a dejar comprometido para venir a explicar en detalle algunos de los pasos que hemos revisado. Muchísimas Ningún problema, gracias. encantado de estar en tu programa. Gracias. Muchas gracias.